Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video del curso de análisis técnico del canal Hábil Inversor. Hoy vamos a seguir con la sección de velas japonesas. Vamos a ver una vela que seguramente han escuchado nombrar, o por lo menos es una vela bastante importante dentro de lo que es el trading, ¿sí? A la hora de analizar gráficos, que es la vela martillo, ¿sí? La vela martillo es una vela que se la considera como por sí sola en realidad no completa un patrón de reversión, pero sí nos da un indicio o nos llama la atención a ver un gráfico de un posible cambio de tendencia o una reversión, aunque sea de corto plazo, del precio de un activo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver por qué. ¿Qué es una vela martillo? Bien, básicamente una vela martillo va a ser una vela que tiene un cuerpo, vamos a dibujarlo con este, ¿sí? Tiene un cuerpo considerado pequeño y tiene una mecha, ¿sí? La mecha, ¿sí? La particularidad de la vela martillo es que la mecha tiene que ser como mínimo, ¿sí? 2 veces el tamaño del cuerpo, ¿sí? Tampoco queremos ver una mecha que sea de este tamaño, ¿sí? No queremos una mecha así de grande. Queremos una mecha que sea 2 veces como mínimo el tamaño del cuerpo, tal vez 3 veces el tamaño del cuerpo, ¿sí? Esto que tenemos acá, todo esto es una vela martillo, ¿sí? Tenemos cuerpo pequeño y una mecha que tiene aunque sea 2 veces el tamaño del cuerpo. La vela martillo puede tener una muy pequeña mecha por encima, ¿sí? Muy pequeñita mecha, ¿sí? No puede ser más grande que esto que les acabo de dibujar, ya anularía lo que sería esta vela, sería otro tipo de vela que veremos más adelante, ¿sí? Pero lo ideal es que no tenga mecha superior, y si la tiene, que sea muy, muy chiquitita, ¿sí? Tiene que ser muy chiquita. ¿Qué pasa con la vela martillo o dónde viene por ahí la parte complicada en sí, por decirlo de cierta manera, de la vela martillo? La vela martillo, dependiendo de qué forma y en qué lugar del gráfico aparece, es el nombre que recibe, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a dibujar. Vamos a mover esto acá. Y yo voy a dibujarles acá. La vela martillo puede ser, ¿sí? Tanto verde como roja, ¿sí? Podemos tener un martillo verde o un martillo rojo, ¿sí? Con sus respectivas mechas, como les dije, que puede ser como mínimo 2 veces el tamaño del cuerpo, como mínimo, ¿sí? Entonces tenemos acá dos velas martillos. Vamos a ver qué es lo que les decía yo de dependiendo de dónde se da, es el nombre que recibe. Vamos a suponer que estamos en una tendencia bajista, ¿sí? Donde tenemos velas que vienen cayendo, tenemos algunos tal vez retrocesos, y esto ya lo hemos hablado mil veces, y luego tenemos una vela que por lo general en tendencias bajistas, cuando viene siendo fuerte, suele ser una vela un poquito más grande de la común, la que precede al martillo, y supongamos que llegamos a una zona de soporte, ¿sí? Estos patrones de cambio de tendencia o de reversión toman mucha fuerza en zonas de soporte, y tenemos la formación, por ejemplo, de esta manera, de una vela martillo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a mostrar acá esta vela martillo? Esta vela martillo nos está mostrando que el precio venía cayendo, ¿sí? Como ya vimos en el primer video de cómo se forma una vela y por qué quedan mechas y demás, vemos que el precio abrió sobre el soporte, ¿sí? Este fue el precio de apertura, la vela cayó, ¿sí? Hasta acá. Luego entraron los compradores, ¿sí? Y llevaron la vela hasta el precio de apertura y además dieron vuelta al color y la dejaron roja, ¿sí? Entonces, esta vela martillo de acá tuvo varias etapas, ¿sí? Tuvo una etapa en la que tuvo un precio de apertura, ¿sí? Eso está claro. Como ya vimos también en el video anterior, si no lo viste, anda a verlo porque no vas a poder entender este video. Anda a ver el video anterior de cómo se forma una vela japonesa, ¿sí? Entonces, el precio abrió en este nivel. Como les dije, fue una vela roja, por eso tenemos esta mecha, ¿sí? Entonces, tuvimos acá esta vela roja, hasta acá, ¿sí? Se hizo hasta acá, ¿sí? Esto es una, como sería como una lupa de esta vela. En un momento fue roja completamente y los compradores entraron y llevaron esta vela roja de vuelta al precio de apertura, dejando una mecha, ¿sí? Entonces, los compradores entraron y nos dejaron una mecha
Y no solo llegaron hasta el precio de apertura, sino que además tuvieron más fuerza en realidad, no tanta fuerza, sino más fuerza que los vendedores y nos dejaron una vela martillo verde, ¿sí? Entonces, como les dije, no son de por sí solas operables, ¿sí? Las velas martillo, ¿sí? No son velas operables de por sí solas. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar confirmación, ¿sí? Entonces, acá tenemos una zona de soporte. Lo que yo voy a esperar, si esto es una vela, por ejemplo, de 5 minutos, es que la próxima vela sea una vela que abra en el máximo de la vela martillo y que tenga, ¿sí? Cierre mayor que la apertura, o sea que sea una vela verde, confirmándome un movimiento aunque sea contratendencial en el corto plazo, ¿sí? Si además esta vela es más grande que la roja anterior, me va a dar más indicios todavía de que tenemos mayor probabilidad de que el precio de acá presente una reversión, ¿sí? Entonces, es muy importante esperar confirmación. A veces puede que nos pase que eh, si nosotros tuviésemos una forma de ver el minuto a minuto de la vela, como vamos a ver al final del video, les voy a dar un ejemplo práctico de cómo se forma una vela para que vean bien y entiendan la fuerza y la violencia que tiene este tipo de vela, puede que nos pase que el precio abra en esta zona, ¿sí? Que abra acá, perdón, quería usar esto, el precio venga a testear el soporte o incluso testee hasta la mitad de la mecha y de acá tengamos una nueva reversión validándonos esta fuerza alcista que les estoy diciendo que está teniendo la vela, ¿sí? Entonces, es muy importante esperar la confirmación de la vela siguiente. Si esto es velas diarias, bueno, al día siguiente que se produjo la vela martillo, podemos seguir el precio. Por ejemplo, si el precio de cierre de la vela martillo fue 10 pesos y vemos que al día siguiente la vela abre en 10 pesos y empieza a subir, podemos hacer un seguimiento y confirmar que estamos tal vez en una presencia de un cambio de tendencia, ¿sí? De un movimiento, aunque sea contratendencial. Después, en nuestra estrategia, en nuestro análisis técnico, buscaremos las resistencias o buscaremos hasta dónde puede ir este movimiento, ¿sí? Esto es en cuanto a una vela martillo. Y esto, como les dije, es lo que se conoce técnicamente como una vela martillo, ¿sí? Esto, en esta situación. ¿Cuál es esta situación? Es una vela que se da al final de una tendencia bajista, ¿sí? Esto se está dando al final de una tendencia bajista y podemos ver cómo el precio empieza a marcar agotamiento. Podríamos ver tal vez en las barras de volumen que tengamos menos volumen llegando ya a esta zona y acá inicia un proceso de reversión. Ahora, ¿qué pasa si esta misma vela, en vez de abrir contra el soporte, abre acá, ¿sí? Baja hasta acá y cierra cerca del soporte? Nos queda una vela roja porque el precio de apertura fue acá arriba, como les dije recién. Ya lo vimos en el video anterior por qué las velas son verdes o rojas, ¿sí? Así que véanlo si no lo vieron porque van a necesitar tener ese conocimiento para poder avanzar en este video y poder comprender todos los conceptos, ¿sí? Así que véanlo el video si no lo vieron. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Es una vela martillo, ¿sí? Roja. ¿Qué significa? Significa que si la ampliamos, ¿sí? Acá, como hicimos hoy, vamos a borrar esta que dibujamos acá. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que el precio abrió, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Este es nuestro precio de apertura. ¿Y de acá qué pasó con la vela? ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos encontramos? Nos encontramos que la vela fue roja, ¿sí? Una buena parte del tiempo, pero luego entraron los compradores, pero cuando entraron, los compradores no tuvieron la fuerza suficiente para, como en la vela anterior, dar vuelta al color. Me quedó un rectángulo horrible, así que vamos a tratar de acomodar un poquito esto. Entonces, los compradores no tuvieron la fuerza necesaria para dar vuelta al color y que quede verde. Quedó acá, ¿sí? Por lo tanto quedó roja y nos va a dejar una mecha de este estilo. Entonces, en este caso, el patrón
pierde un poco de fuerza, ¿sí? Vamos a tener que esperar más que nunca una confirmación de la vela siguiente, ¿sí? Va a ser muy importante esperar la confirmación de la vela que viene para poder estar seguros de que el precio va a ser una reversión. Caso contrario, si la vela abre por debajo del precio de cierre, ¿sí? Ya estamos ya podríamos empezar a considerar que la reversión no se va a producir, ¿sí? Y que el precio puede continuar a la baja en la vela siguiente, ¿sí? No digo de que no sea un cambio de reversión o tendencia, sé que muchos libros lo dicen, muchas otras personas con canales de YouTube se los puede decir, yo se los trato de explicar desde lo que yo he aprendido y lo que he corroborado desde mi experiencia personal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una vela martillo roja acá, ya empezaría a mirar indicadores, empezaría a mirar soportes fuertes, empezaría a basarme también en otras cosas para tratar de confirmar junto con la vela siguiente si se va a producir un cambio de tendencia, si es posible un cambio de tendencia, o caso contrario, no tenemos tanta fuerza como para hacer un cambio de tendencia y el precio se me va a la baja, ya anulo directamente esta reversión. Espero que se entienda esta parte. Esto es una vela martillo literalmente, ¿sí? Hablando. Esto es una vela martillo. Entonces, como yo les dije, dependiendo de la forma en que se da la vela y dependiendo el lugar donde se da, es el nombre que recibe. Entonces ahora vamos a borrar un poquito nada más esto y vamos a pasar a una variante de la vela martillo, ¿sí? Las vamos a ver todas juntas hoy. ¿Por qué? Bueno, porque ya que estamos viendo vela martillo, vemos las variantes, ¿sí? Porque la formación es la misma. ¿Qué pasa si acá, en vez de que el precio, luego de esta tendencia bajista, ¿sí? En vez de irse hacia abajo y después subir como vimos, abre en esta zona, ¿sí? Sube, perdón porque tengo acá la línea, ¿sí? El precio abre en esta zona, sube con fuerza alcista directamente, tiene un rechazo, ¿sí? Y nos queda una vela de este tipo, ¿sí? Esta vela que está acá, ¿sí? Esta vela que tenemos acá, esto, es lo que se conoce como martillo invertido, ¿sí? Esto es un martillo invertido. ¿Cuándo es un martillo invertido? Bien, cuando es un martillo que está dado vuelta en una tendencia bajista. Solamente y exclusivamente vamos a hablar de martillo invertido cuando estamos en esta zona, en una zona al fin de una tendencia bajista, ¿sí? Esto nos va a indicar que tenemos una tendencia que viene a la baja, ¿sí? Y que se viene un próximo cambio de tendencia al alza, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos recién, el precio ya buscó máximos, tuvo rechazo, pero los vendedores no tuvieron la fuerza necesaria para dar vuelta el color de esta vela. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Como ya seguramente muchos adivinaron, aquellos que siguen en la sección de velas japonesas y también de los análisis, esperar confirmación, esperar tener una vela verde en esta zona, ¿sí? Entonces acá ya estaríamos confirmando un cambio de tendencia. Tranquilamente, así como pasa con el martillo, podríamos tener también un martillo, pero esta vez un martillo rojo, lo cual al igual, un martillo invertido, perdón, pero rojo, lo cual al igual que con el martillo, nos va a bajar las probabilidades de un posible cambio de tendencia. De hecho, si la tendencia bajista es fuerte y tenemos un martillo invertido, yo les digo desde mi experiencia personal, más allá de lo que dicen los libros, que es muy probable que estemos en presencia de una gran fuerza bajista que nos va a tirar el precio a la baja y que este soporte sea vulnerado, ¿sí? Ya me cambia desde mi punto de vista, fuera de los libros, a mí ya me cambia la perspectiva sobre el patrón de reversión. Y sé que muchos que por ahí sean muy devotos de algunos libros o algunos otros analistas me van a decir, no, no, si es martillo invertido es que es reversión. ¿Está bien? Es verdad, la teoría dice eso. Yo, en mi experiencia personal, ya no opero con tanta seguridad una reversión desde este punto, ¿sí? Lógicamente, lo que voy a hacer es esperar confirmación, ¿sí? Voy a esperar que el precio de la vela siguiente me dé más información
Recuerden, ¿sí? Y esto lo digo mucho en los análisis matutinos, recuerden, por favor, esperar confirmación no es perder ganancia, ¿sí? Es disminuir el riesgo que uno toma en un trade. Yo prefiero perder un 1 o 2% de ganancia y disminuir notablemente el riesgo de mi operación, ¿sí? Si yo opero acá porque creo que es un martillo invertido y meto una operación, ni bien se abre la vela siguiente en esta zona, ¿sí? Meto una operación al alza, ¿sí? Meto una operación acá, a largo, al alza, y el precio se me da vuelta, ¿sí? Yo voy a estar perdiendo plata por apurarme y no esperar confirmación de la vela siguiente, que la vela siguiente me está confirmando que el patrón está anulado y que el precio va a seguir a la baja, que este martillo invertido es un patrón de continuidad y no de reversión. Les puedo asegurar que van a encontrar muchos ejemplos de esto, ¿sí? Ni hablar si no estamos cerca de una zona de soporte. Todo lo que estamos hablando se dan en zonas de soporte y sobre todo soportes claves. Un 618 de Fibonacci, un soporte de múltiples contactos o soportes de ese estilo como ya vimos en el video del curso de soportes y resistencias, ¿sí? Así que tengan cuidado con esto, esto es lo que yo les quiero transmitir desde mi punto de vista. Van a encontrar, como les digo, montones de videos donde le dicen que esto es reversión y pueden operar al alza. Yo no lo recomiendo. Yo les digo que esperen confirmación porque si el martillo invertido es rojo, la fuerza bajista está presente, ¿sí? Si el martillo invertido fue rojo, vamos a hacer de vuelta tipo una lupa, ¿sí? Si esta vela, para formarse como vimos recién, abrió acá, de acá subió, por lo tanto fue una vela verde, pero después el precio cayó, ¿sí? Entonces nos dejó la apertura, ¿sí? La apertura, el rechazo, ¿sí? De hasta dónde había subido la vela verde, y no solo llegamos hasta el precio de apertura, sino que la fuerza bajista dio vuelta al color, por eso tenemos un martillo invertido. Hay osos presentes vendiendo, la fuerza vendedora es mayor en esta vela que la compradora. Por eso pierde un poco de eficacia o un poco bastante, no quiero caer en probabilidades, ¿sí? Quiero que se entienda. Entonces, esto es lo que nos pasa cuando tenemos un martillo invertido o un martillo rojo también, ¿sí? Así que ojo con eso, esperen confirmaciones. Espero haber sido claro en esta primera parte. ¿Qué es un martillo? El martillo es esto es una vela martillo, ¿sí? Una de las variantes del martillo es el martillo invertido, que como bien lo dice el nombre, es el mismo martillo, pero dado vuelta, con la mecha desde la zona de arriba y el cuerpo en la parte de abajo. Si no lo entendieron, por favor me lo dejan en los comentarios y se los vuelvo a repetir o busco una forma más didáctica de verlo, ¿sí? Vamos a borrar ahora toda esta parte porque vamos a ver las otras variantes que tiene el martillo, ¿sí? Ustedes pensarán a esta altura cuántas variantes tiene el martillo. Bueno, nos faltan dos variantes más, ¿sí? Vamos a suponer ahora que estamos en una tendencia alcista, ¿sí? Tenemos nuestras velas verdes, ¿sí? Que vienen subiendo, ¿sí? Tenemos algunos retrocesos como una tendencia saludable donde hay tomas de ganancia. Tenemos una última vela verde que, como les dije en la tendencia bajista, por lo general es una vela un poquito más grande que las anteriores y además si vemos el volumen es probable que el volumen haya disminuido en esta vela y nos acercamos, ¿sí? a una zona, perdón, a una zona de resistencia, ¿sí? La zona de resistencia o puede estar dada acá arriba, un poquito más lejos, ¿sí? O puede estar dada justo acá, por ejemplo, ¿sí? Y acá se nos produce nuestra vela martillo, ¿sí? Esta vela que tenemos acá se produce acá de esta manera. Tenemos una mecha, ¿sí? Como dije, dos veces más grande que el cuerpo. ¿Cómo me cuesta hacer líneas rectas? Es increíble, sepan disculparme. Y tenemos una vela de este estilo, ¿sí? Vemos que es un martillo, ¿sí? Todos dicen, es un martillo, y he visto muchos analistas técnicos que dicen, tenemos una vela martillo. Está bien, técnicamente es una vela martillo, no hay ningún tipo de duda, ¿sí? de que es una vela martillo, pero en realidad es una variante de la vela martillo. ¿Qué variante es esta? ¿Sí? O cómo se conoce vulgarmente esta vela, lo vamos a escribir acá. Esta vela es un hanging man, ¿sí? O en español es un hombre colgado, ¿sí?
¿Es un martillo? Sí, es un martillo. La formación del martillo es exactamente igual, ¿sí? No varía la formación. ¿Qué es lo que cambia? Como les dije, la zona donde se produce. Si yo esto lo traslado a la tendencia bajista, como vimos anterior, estamos hablando de un martillo normal. Pero el mismo martillo, al final de una tendencia alcista, es un hombre colgado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que ver o qué nos va a importar a la hora de operar un hombre colgado? ¿Sí? ¿Qué nos muestra el hombre colgado? Bueno, claramente nos muestra, como ya se está imaginando, que esta mecha nos está mostrando presencia bajista que antes no se venía dando porque veníamos en una tendencia alcista, ¿sí? Las velas por lo general son más verdes que rojas, por lo general no, son más verdes que rojas, por eso es una tendencia alcista, tenemos máximos más altos, mínimos más altos, y nos encontramos con esta vela en una zona de resistencia clave, ¿sí? Entonces, si yo le hago un zoom a esta vela, como estamos haciendo un zoom manual, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el precio abrió acá, ¿sí? Por un momento la vela fue roja, ¿sí? Así, o sea que aparecieron los vendedores en esta zona clave de resistencia, por eso es más relevante esta zona que esta vela que tal vez no está en ninguna zona clave. Entonces los vendedores aparecen en esta zona clave, que es una zona de resistencia que tenemos identificada, y luego la vela se da vuelta, ¿sí? Y otra vez la línea torcida, la vela se da vuelta, ¿sí? Nos deja esta mecha y termina siendo verde, ¿sí? Pero en este caso vamos a tomarlo como tomamos el martillo rojo, ¿sí? Podría marcarnos una continuidad. En este caso, el patrón de reversión, ¿sí? Pierde un poco de fiabilidad al ser una vela verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque los compradores entraron fuertemente y dieron vuelta la vela. Sigue siendo un hanging man, un hombre colgado, y el patrón nos indicaría que el precio se puede ir a la baja. Así que si la vela siguiente abre por debajo, ¿sí? del cierre de esta vela y supera el cuerpo, ya podríamos empezar a considerar que se está produciendo la reversión y podríamos buscar alguna entrada. De lo contrario, si la vela del Hanging Man es verde, ¿sí? Como vemos acá, y el precio abre por encima del cierre y rompe una zona de resistencia que teníamos, podríamos considerarlo un patrón de continuidad. Es la misma explicación que les acabo de dar con el martillo invertido, pero al revés, ¿sí? Ahora, todo esto cambia cuando esta vela que tenemos acá, nuestro hombre colgado que está acá, pasa a ser roja, ¿sí? Acá es cuando la fiabilidad aumenta de nuestra patrón de reversión, ¿sí? De nuestra vela de reversión. Vamos a sacar esta también. Vamos a sacar todo esto, ¿sí? Y acá tenemos nuestra zona de resistencia y vamos a ver cómo el precio abre acá arriba. Este es nuestro precio de apertura. Vamos a hacer la lupa manual y vamos a ver que el precio abre, ¿sí? En esta zona. La vela es roja completamente. Recuerden que estamos en una tendencia alcista, pero la vela es roja completamente. Y luego el precio retrocede, ¿sí? A tal punto de dejarnos el cuerpo y la mecha de un hanging man, de un hombre colgado, de un martillo, ¿sí? En esta zona. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Vimos que los compradores entraron, pero no tuvieron fuerza como en la vela verde para dar vuelta al color. Entonces, acá sí tenemos mayor probabilidad de que veníamos al alza y tener una reversión y salir a la baja. Entonces, vamos a esperar que la próxima vela ya abra debajo de esta línea de resistencia, ¿sí? Y el precio empiece ahora, aunque sea un movimiento contratendencial o un movimiento a la baja, aunque sea en el corto plazo, ¿sí? Esto es un hombre colgado, ¿sí? Rojo y verde. En este caso, al revés que como vimos la fuerza bajista, en un periodo alcista, el hombre colgado cuando es verde, a veces funciona como patrón de continuidad si es que nuestra vela siguiente abre por encima del cierre. Cuando la vela es roja, ahí sí tenemos la mayor probabilidad de que se produzca una reversión en el precio, que se haya acabado esta fuerza alcista y empecemos en un movimiento a la baja. Y por último,
lo que vamos a ver es la otra variante que nos falta del martillo, y es la conocida estrella fugaz, ¿sí? ¿Qué es la estrella fugaz? Bueno, así como tuvimos un martillo acá arriba, ¿sí? Y se llamó hombre colgado, podemos tener un martillo invertido, ¿sí? El que vimos recién en la fuerza bajista, podemos tener un martillo invertido que se produzca en esta zona. Podemos tener, vamos a arrancar con el rojo, ¿sí? Con el bajista, y se puede producir una estrella fugaz, ¿sí? Vemos que es un martillo invertido al final de una tendencia alcista, ¿sí? Esto es una estrella fugaz. Entonces, ¿qué nos muestra la estrella fugaz? Bien, nos muestra que el precio, vamos a usar la lupa, el precio arrancó siendo verde, ¿sí? En realidad tuvo esta apertura acá. Vamos a borrar esto, porque dejé una flecha. El precio arrancó al alza, ¿sí? Luego se dio vuelta, ¿sí? Dejándonos una mecha grande, mínimamente 2 veces más grande que el cuerpo, ¿sí? Tenemos una estrella fugaz ahí. Y además el precio o los vendedores tuvieron tanta fuerza que pasaron por debajo del precio de apertura y terminaron la vela en mínimos del día. Estamos terminando en mínimos del día, ¿sí? O sea, es lo que les expliqué al principio. Termina cuando es verde en máximos del día, cuando es roja en mínimos del día. Y vemos que, o de la sesión de la vela, ¿sí? Del tiempo de vida de la vela. Entonces nos queda mucha fuerza bajista, ¿sí? Estamos en presencia de mucha fuerza bajista. El precio subió, lo dimos vuelta hasta la apertura y después caímos hasta mínimos del día. Entonces, esto es un patrón fuerte de reversión. Nos está indicando que esta fuerza alcista tiene muchas probabilidades de haberse acabado, y de acá empecemos, si la próxima vela roja abre de vuelta, como les dije, por debajo de la resistencia, empecemos un movimiento bajista luego de este impulso alcista. Lo mismo pasa con una estrella fugaz verde, ¿sí? Si esto es verde, que esto se complete como reversión, tenemos menos probabilidades, ¿sí? Igualmente, cuando es una estrella fugaz, a diferencia del hombre colgado, siguen siendo altas las probabilidades de que el cambio de tendencia se efectúe, ¿sí? Esto sigue siendo más probable, ¿sí? Que se efectúe un cambio de tendencia, a diferencia de un Hangman. ¿Por qué? Porque la fuerza alcista sigue estando debilitada, ¿sí? Esto pasa lo mismo con la fuerza bajista en un periodo bajista, cuando hay un martillo invertido, ¿sí? La fuerza bajista no tiene tanto fuerza como para soportar la fuerza bajista. Por eso la mecha tiene 2 veces el tamaño del cuerpo. Nos quedan los compradores básicamente encerrados en la vela sin poder ganarle a los osos que están vendiendo fuerte. Entonces la probabilidad de que esto siga a la baja es importante, ¿sí? Es considerable. Así que nunca, por lo general, vamos a querer operar un martillo invertido al final de una tendencia alcista, ¿sí? Como continuidad, ¿sí? Siempre vamos a estar bien atentos a qué hacen las velas siguientes, porque podríamos tener un cambio de tendencia. Esto es en cuanto a los 4 tipos de vela martillos que hay, o sea, las variantes, y como vieron, dependiendo cómo se da, si la mecha es superior o inferior, o si está en una tendencia alcista o bajista, es el nombre que recibe. Después, la formación de la vela es exactamente igual. Ahora vamos a ver un video, pero primero quiero aclarar un par de cosas y un par de horrores que he visto en algunos canales o algunas personas que a veces identifican erróneamente una vela martillo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esta vela martillo, ¿sí? Entonces tenemos nuestra mecha y, como les dije, esto es una vela martillo, ¿sí? Esto, ¿sí? Suponiendo que hago la línea recta, más o menos, esto es una vela martillo. Vamos a hacer al revés, pana. Vamos a hacer una línea recta, mejor. Y arriba de esto voy a dibujar, ¿sí? Nuestro cuerpo. Esto es una vela martillo, gente, ¿se entiende? Tiene una muy pequeña mecha, muy chiquita mecha, ¿sí? Y el cuerpo es chico a comparación de la mecha y tiene por lo menos 2 veces el tamaño del cuerpo la mecha, ¿sí? Entonces tenemos eso, podemos decir que esto es una vela martillo, claramente, como ya vimos, ¿sí? Esto es una
muy buena vela martillo, ¿sí? Pero quiero que quede claro algunas cosas, ¿sí? Vamos a dibujar de nuevo la línea, ¿sí? Y vamos a ver que esto no es una vela martillo, ¿sí? Ni eso, ni esto es una vela martillo, ¿sí? Las mechas largas anulan la vela, deja de ser una vela martillo, ¿sí? Es otra vela que ya la veremos más adelante, ¿sí? Quiero que quede claro eso. No es una vela martillo eso, no es una vela martillo esto, ¿sí? Esto tampoco es una vela martillo, esto es un doji de indecisión, por más que sea verde no importa, es un doji, se considera un doji, tiene indecisión, no nos da confirmación de nada. No es vela martillo que el cuerpo sea tan chiquitito, ¿sí? Esto tampoco es una vela martillo que vamos a ver acá, ¿sí? Esto no es una vela martillo, es una velita chiquita, tal vez alcista, pero no tenemos dos veces el tamaño de la vela con respecto al cuerpo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Son cosas que he visto a veces y no me cierran del todo cuando lo dicen. Estas cosas, sobre todo el tamaño de la mecha es muy importante, ¿sí? El tamaño de la mecha es muy importante. Esto no es una vela martillo, ¿sí? Esto tampoco es una vela martillo. Esto puede ser una vela martillo, ¿sí? Quiero que quede claro eso, ¿sí? Y siempre esperen confirmación. Siempre esperen confirmación de la vela siguiente. Ahora los voy a dejar con un video donde les muestro la formación de la vela martillo, de esta vela, ¿sí? Después ustedes búsquenle la vuelta o imagínenlo, es lo mismo dado vuelta, si lo dan vuelta es un martillo invertido, ¿sí? Así que los voy a dejar para que vean realmente porque dibujándolo es una cosa, pero viéndolo en vivo, cómo se forma, de qué manera y la violencia que toma la vela para dar vuelta a veces el color, es muy importante porque ahí van a entender por qué es tan importante la vela y por qué se considera la reversión, ¿sí? Entonces, los voy a dejar con ese video explicativo y cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios que trato de aclarárselas. Vamos con el video. Muy bien, vamos a ver la formación de una vela martillo, ¿sí? Es importante que veamos cómo es el proceso de formación para entender lo que les expliqué antes de lo importante que es esta vela en ciertas ubicaciones. Si bien ahora no vamos a centrarnos mucho en la ubicación porque no conseguí justo una vela martillo ideal, así que quiero mostrarles cómo se forma la vela martillo, así lo acompañan con la explicación que le di de los gráficos y de los cambios que suele producir, ¿sí? Vamos a ver, vamos a darle play al video y se va a empezar a formar ahora una nueva vela, ¿sí? Que va a terminar siendo una vela martillo. Veamos. Como ya vimos en el video anterior de velas japonesas, vimos cómo se forman las velas, ¿sí? Vemos que en este caso el precio de apertura es menor al precio de cierre anterior, ¿sí? Y acá es donde se abre o inicia la vela, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, la vela empieza a ir a la baja, ¿sí? Vemos cómo se mueve, tiene un pequeño retroceso. Estamos ahí a la espera de que se mueva y que los compradores o los vendedores tomen fuerza dentro de esta vela. Y acá vemos cómo se produce un fuerte movimiento a la baja en la vela, ¿sí? Había abierto acá y la vela se mueve fuerte hacia abajo. Llega a un mínimo, ¿sí? De vida, en la vida de la vela, ¿sí? Llega a un mínimo de, en este caso son velas de un minuto, y toca un nuevo mínimo, hace un nuevo mínimo en el time frame que tiene esta vela. Si dentro del minuto, este es un nuevo mínimo. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? Una vez que toca este mínimo, ¿sí? Tuvo un pequeño retroceso y sigue yendo hacia abajo. Fíjense que hasta el momento es una vela roja completa, ¿sí? Una fuerza bajista muy fuerte, ¿sí? Con mucha presencia. Vemos que en este transcurso del minuto de esta vela, el precio llega, ¿sí? Completamente hasta un nuevo mínimo, ¿sí? Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con la vela, hasta que de golpe vemos que empiezan a aparecer de a poco los compradores, ¿sí? Vemos ahí ya una pequeña mecha chiquitita y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Vemos cómo pelean los osos y los toros y finalmente empieza a aparecer fuerza compradora y quiere darle vuelta a la vela, ¿sí? Hasta que observen lo que pasa. Fíjense de golpe la fuerza que toman los compradores, hasta dónde llevan la vela, ¿sí? Fíjense
todo este recorrido, toda la fuerza que tuvo, y vemos cómo finalmente un nuevo impulso bajista dentro de la misma vela lleva el precio hacia abajo, y por último, los compradores empiezan a tomar control de la vela, y antes que se produzca el cierre, empieza a tener volatilidad la vela, y vemos cómo está por cerrar, ¿sí? Básicamente en máximos, ¿sí? De el minuto, dentro del minuto terminó en el máximo de su periodo. Entonces tuvimos una vela que en un momento fue extremadamente roja de cuerpo completo, ¿sí? Pero de a poco los compradores empezaron a entrar llevándola hasta el precio de apertura, y luego dieron vuelta al color, ¿sí? Y la dejaron verde, cerrando en el máximo de la sesión para esta vela, ¿sí? Son velas de un minuto, imaginemos que fuesen velas diarias, hubiese terminado el día a las 17 horas en el precio más alto conseguido, y fíjense cómo la siguiente vela automáticamente ya está abriendo por encima de esta vela martillo o de este cierre de vela martillo, ¿sí? En este caso, como les dije, no vamos a seguir examinando como siguió gráfico porque estamos lateralizados, no estamos en una situación ideal. Solamente quiero que se enfoquen en todo el movimiento que tuvo de formación esta vela. Vamos a rever los últimos segundos, ¿sí? De esta vela. Fijémonos de nuevo cómo la vela era roja completamente, ¿sí? Y los compradores empiezan a moverse dentro de la vela, empiezan a comprar claramente y empiezan a llevar el precio hacia arriba de a poco, ¿sí? Hasta que en un momento la fuerza vendedora es inferior a la compradora dentro de esta vela, o supongamos que dentro de este día. Entonces en el transcurso del día los compradores se meten a la vela y empiezan a comprar llevándola desde este mínimo hasta casi la mitad del cuerpo, y ahora vemos cómo empezamos a empujar hacia arriba con fuerza. Por eso es tan importante la vela martillo, ¿sí? Por eso tiene tanta relevancia y es importante en determinadas zonas, como les mostré anteriormente, ¿sí? Como patrón de cambio, ¿sí? Como un patrón de reversión. Entonces, finalmente, los compradores entran con fuerza y la vela que antes fue totalmente roja, ¿sí? Como recordarán, la vela era roja totalmente, ¿sí? Era una vela así. Se terminó volviendo básicamente una vela verde, ¿sí? Con una mecha larga y un cuerpo pequeño. Recordemos que las condiciones para tener una vela martillo es que el cuerpo sea pequeño y que la mecha sea por lo menos 2 veces el tamaño del cuerpo, ¿sí? Acá vieron la fuerza y a veces la violencia, incluso cuando la ves cómo se forma, que tiene una vela martillo. Espero que les haya sido de utilidad el ejemplo realmente, ¿sí? A mí me parece súper interesante ver cómo se forman las velas, por qué son tan importantes, y se puede ver realmente el movimiento de la vela, ¿sí? Cómo van los osos y los toros, los compradores y los vendedores peleando para dominar la vela, y en este caso la terminó ganando los toros, ¿sí? Los compradores. Quiero aclararles que esta vela se podría haber dado martillo, pero podría haber sido roja tranquilamente, ¿sí? No, no tiene nada que ver el color de la vela con si es o no es una vela martillo. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y cualquier duda o consulta me la pueden dejar en la zona de los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.